Hola, ¿qué tal? Soy José Alonso Jacobo y voy a platicar en esta ocasión con Mirna García Morón. Ella es candidata a magistrada en materia civil, obviamente para la elección del Poder Judicial del Estado de México, y estamos casi concluyendo esta campaña. Recordemos que hace un par de meses, bueno, duró 2 meses, la campaña para el Poder Judicial de la Federación y la mitad para el proceso local en nuestro querido Estado de México. Mirna, qué gusto platicar contigo. Gracias, Alan, igualmente, muy buenos días y gracias por la invitación. Mirna, pues prácticamente fueron semanas complicadas para la gente porque es un proceso que tiene sus pros y sus contras, hay muchas críticas, hay sectores que quieren que esto sea un fracaso, incluso hay empresarios a nivel nacional llamando a no votar. ¿Cómo viste estas semanas de campaña y en tu proyecto de convertirte en magistrada del Poder Judicial del Estado de México? Fíjate que esta reforma inédita, histórica, tiene dedicatorias y la dedicatoria me parece que es pública y es ciudadana. No es una reforma para las élites empresariales, tampoco es una reforma para las élites jurídicas. Es una reforma que guarda la esperanza de las personas que tradicionalmente han visto su acceso desigual a la justicia. Ellos tienen esperanza, ¿eh?, de poder conocer a sus juzgadores, de que realmente la justicia sea accesible y que a través de ciertos métodos que además establece la Constitución, que es los métodos de igualdad o la prohibición de discriminación, realmente podamos contribuir en esta reforma a un equilibrio con mayor equidad social. La gente me ha recibido muy bien. Han sido días intensos. Para ello pedí una licencia sin goce de sueldo en la comisión y pues para ir a recorrer, para ir a escuchar, para encontrarme nuevamente, pero ahora en esta, pues en este rol de candidata y pues corroborando lo que en la comisión hemos podido atender. De verdad hay una urgencia práctica muy fuerte para que las personas puedan ser atendidas en sus condiciones de vulnerabilidad. De hecho, esta reforma, en la esencia, es bueno, transformar la visión del Poder Judicial de acuerdo con los criterios Totalmente, de la Cuarta Transformación del totalmente. expresidente, hay que decirlo, Andrés Manuel López Obrador, y pugnan por una justicia, dicen ellos, que se acerque más a las causas sociales, que los poderes fácticos no tengan tanta determinación o poder meter las manos en el, en el Poder Judicial. Esto es posible porque también, pues, hay que respetar la ley siempre, ¿no? O sea, todo va en marco constitucional y, pues, el Código Penal, Código Civil, y en el caso del Estado de México, pues, la materia que tú llevas también tiene sus propias normas. Mira, sí es posible. Yo recuerdo que no es la primera ocasión que se refunda el Poder Judicial. Sí es la primera en la que es de manera integral. El 50% tendrá su cambio en este 2025, el otro 50% el 2027. Y además es importante porque ahora abarca desde la base, que sería el juzgamiento en primera instancia, después el juzgamiento en segunda instancia, en lo local, y luego nos vamos a los juzgados de distrito, a los colegiados de circuito y llegamos hasta los ministros. Cuando nosotros queremos hablar de modificaciones del Poder Judicial, casi siempre lo ubicamos en los ministros, ¿no? Sí. El número de ministros, las funciones que realizan, que si ahora son un tribunal de constitucionalidad, que si tienen que llegar solamente los asuntos electos o si tienen que llegar los temas ordinarios de lo local, ¿no? Incluso que si el federalismo ha sido tan exacerbado que no permite un buen desempeño, desarrollo. Es más, algunos nos quedamos con la idea de que necesitamos que el Poder Judicial tenga ya una vida independiente para que las decisiones en lo local se tomen aquí. Pero bueno, esa es otra cosa, seguramente hablaremos de otra reforma. Lo cierto es que también me parece importante pues aclarar que, en mi opinión, esta no es una reforma acabada, es apenas el comienzo de lo que se tiene que hacer. Porque tú bien lo dijiste, los servidores públicos estamos vinculados de manera positiva a la ley, hay que hacer lo que la ley dispone y por supuesto lo que indica la Constitución. Y en este sentido, por el momento cambiamos solamente la manera de acceder al cargo,
Ya no va a ser por designación, ya no va a ser con discrecionalidad, no va a ser con favoritismos, no va a ser con opacidad o cierta falta de transparencia, sino ahora le vamos a dar oportunidad a las personas ciudadanas. Alguien me ha dicho, oye, este proceso se politizó. Le digo, no, por favor, es lo que menos debemos hacer. En mi opinión, este proceso debe ciudadanizarse, porque los tres poderes en los que se divide la función pública tienen encomendado una misión, la misión del interés general. ¿Ok? Y para eso contribuyen el Ejecutivo, el Legislativo y al Judicial lo habíamos perdido de vista, ¿no? Ah, pues nada más, resuelve en función de las sentencias de la persona. Entonces, pues no, no importa el resto. No, sí, sí importa. Mira, cada decisión que se toma en relación al litigio de una persona sobre las diferentes materias trastoca la vida de una persona, pero trastoca la vida de una familia, de una sociedad. ¿Y sabes qué es lo que más trastoca? La percepción de la falta de confianza y de impunidad y de que tenemos al día de hoy una justicia que rompe con los principios constitucionales. La Constitución dice que debe de ser pronta y no lo es. Claro. Dice que debe ser accesible y tampoco lo es. Alguien podrá decir, oye, pero el número de jueces, sí, la accesibilidad o el acceso es igualitario solamente desde el punto de vista formal, pero desde el punto de vista material, si tú llevas un abogado y eres de una comunidad, de donde quieras, y llevas un bufete de abogados, la historia en los despachos de las personas juzgadoras cambia Claro. absolutamente, entonces se vuelve solo formal. No es pronta, no es rápida y tampoco se resuelve de fondo. Y la narrativa política establece que se dice justicia, pero no hay justicia, y que hay impunidad. Son dos elementos que esta reforma ha tratado de que se reviertan. Es correcto. ¿Esto también será posible, Mirna? Hablar de una verdadera justicia igualitaria para todos y combatir la impunidad. Fíjate que yo creo que es posible. Las cosas se tienen que ir armando. Yo siempre pienso en el armado de Legos, ¿no? O sea, vas como estratificado por bases. Y la justicia es un derecho humano. Y como derecho humano tiene ciertas características. Una de ellas es la interdependencia y también la indivisibilidad. Entonces, necesitamos considerar que hay factores al lado que nos van a sumar, nos van a restar o nos van a Sí, dividir. Entonces, si hablamos de si se puede combatir la corrupción, pues también el derecho humano a un ambiente libre de corrupción es un derecho humano. El derecho humano a la justicia es otro derecho humano. Y para ello necesitamos que las personas sean profesionales técnicamente hablando. Pero en esta elección debemos conseguir otro elemento. Debemos institucionalizar los derechos humanos en la justicia, o lo que es lo mismo, juzgar con una vocación completa de humanismo. Esto traducido, yo les digo, en una forma técnica de emitir las sentencias y de conocer los procesos, quiere decir que el juzgador tiene que ser empático. Y yo les digo, a ver, no estamos inventando, ¿eh? Hoy estamos a punto de que se ponga en marcha el nuevo Código Nacional de Procedimientos ujú, Civiles y es tan maravilloso que ya lo establece, que además fue un clamor de las personas. La justicia tiene que ser más social y no por eso quiero decir que sea parcial. Quiere decir que hay que hacer tratos diferenciados, que sean justificables, razonables y que tengan un fin legítimo. ujú. ¿Cuál? Que todos aquellos desigualdades estructurales no se perpetúen dentro de una sentencia o en el espacio de un juzgado. ¿Por qué crees que ves a tantas personas pobres en los centros penitenciarios? ¿Por qué la justicia no le favorece a las mujeres violentadas? ¿O por qué no le favorece, por ejemplo, a las personas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas? A esto va de la mano también con la impunidad. Y estamos hablando, me ubico sobre todo en el tema del ámbito penal. En muchos asuntos que nosotros hemos tenido la oportunidad de revisar como ombudspersons, los únicos en el país que hemos obtenido amnistías exitosas que han ameritado que personas con esas condiciones, que tuvieron actos injustos dentro de los procesos judiciales, a través de una vía no jurisdiccional, hayan obtenido el perdón y el olvido. Pero ¿qué clase de personas? Son mujeres violentadas, no tuvieron defensa privada, y si tuvieron pública, nunca les dijeron cómo iba el tema del proceso, o nunca estuvieron en sus audiencias, o no tuvieron una estrategia. Y entonces eso se traduce en un acceso igualitario a la justicia desde el punto de vista formal, pero una gran injusticia desde el punto de Claro. vista material. ¿Tienes una visión entonces de que sí ha habido?
hay que reconocer que ha habido una justicia injusta en el Estado de México, es el estado más importante del país. En términos generales, la percepción, les digo, lo que dicen los números oficiales del INEGI, que es institucional, si quieren no nos vamos, y es público, es fuente pública, no nos vamos a otras que son del ámbito privado, pero también las hay. Me quedo con las institucionales. La percepción de impunidad es absoluta. Está muy por arriba de la media. La percepción de confianza, imagínate, están los partidos políticos, los policías y luego los juzgadores, cuando Sí. los juzgadores son los encargados de protegerte. Entonces, eso lo corrobora la percepción ciudadana. En México hay un ambiente generalizado de impunidad y de falta de justicia accesible. Mirna, tú en tu trayectoria, si la revisamos, eres una mujer que se ha desarrollado dentro de las instituciones del Estado de México, has trabajado en la Fiscalía, platicamos hace unos minutos en el Instituto Garante de la Información Pública y la Sí, Protección de Datos, en lo que era el contencioso administrativo o la el Tribunal de justicia de Justicia Administrativa, legalidad, en sí. la Comisión de Derechos Humanos. Obviamente tienes una visión, además profesional, en tu formación como jurista. ¿Cuál es tu visión del Poder Judicial del Estado de México? Porque se va a enfrentar a una circunstancia en la que la mitad de los magistrados pues ya pertenecían al sistema de 200 años y la Sí. otra mitad será electa ya con una nueva reforma con el voto del pueblo. ¿Qué visión tienes del Poder Judicial en estos 200 años y cómo transitar? ¿Será finalmente una transición, no sé si complicada, lenta o pues complicada para cumplir con los preceptos de esta reforma constitucional? Fíjate que también fui parte del Poder Judicial de la Federación ¿Ok? y por eso les digo que sí soy una voz autorizada porque lo he vivido en relación a la profesionalización, que por supuesto hay que reconocérselo al Poder Judicial local y también al Poder Judicial Ujú. federal, pero no podemos desconocer que había favoritismos, que había discrecionalidad y lo que dijimos, opacidad, y que también las mujeres como tomadoras de decisiones no ocupaban los primeros lugares. Y esto que refleja la federación también hay en el Estado. Y luego también lo que veías es que muchos de los asuntos no se resolvían en el fondo. Y entonces es, saturación, saturación, sácalo, sácalo, sácalo. O sea, desecha sobre C. Y entonces, ¿por cuál? Por cualquier formalidad, ya regresará. O y si no, que el de la instancia siguiente te lo resuelva. Eso también ocurre en lo local y también ocurre en lo federal. ¿Qué pasa? Bueno, pues tuvieron que hacer una reforma en la Constitución para decirles a los juzgadores, oye, resuelve de fondo. Economía procesal, no regreses a las personas por una banalidad, o sea, porque ya viene una visita y tú tienes que sacar los asuntos. Me parece que en esta nueva reforma las leyes, las normas cambian, pero no solamente las jurídicas. Yo les digo que las fuentes de obligación también son morales. Y sabes, tenemos un compromiso ético y moral con las personas que están esperando de esta reforma algo diferente. Sé que ahora las leyes sustantivas y adjetivas no han cambiado. Solo en materia civil van a entrar unas nuevas que les van a costar mucho trabajo. Y voy a poner un ejemplo. El 70% de los asuntos que llegan a los tribunales de todo el país, incluido la Federación, son de naturaleza civil. En el caso de la región Toluca tenemos especialización, tenemos familiar, civil y mercantil. El grueso de los asuntos tengo la impresión de que están en materia familiar. No nos han dicho si va a haber más juzgadores. Hasta ahora solamente se van a cambiar la mitad, pero no sabemos si va a haber más juzgados. Imagina esta región Toluca, imaginen, 67 municipios de 125 y 10 distritos judiciales de 18 lo van a ver los magistrados en materia familiar y solamente hay 2 tribunales. ¿Y cuántos millones de habitantes? ¿Y qué geografía? Y no nos han dicho si podría haber otro, no sé, del lado de Valle de Bravo o de la región de Atlacomulco para que fuera más accesible. No nos han dicho, ¿verdad? Tampoco nos han dicho en el sentido de cómo vamos a resolver el tema. Solo para poner un ejemplo, que el nuevo Código de Procedimientos Civiles dice que ninguna actuación de un juzgador podrá hacerse sin su presencia, si es fuera y Claro. además la justicia oral. Entonces, creo que los desafíos están ahí, hay muchas similitudes en la funcionalidad y otro de los aspectos que es importante, digo, podríamos clasificarlos, estos son como institucionales, pero vamos a hablar del tema personal. Los juzgadores
tienen que tener, yo espero que en esta gran oportunidad de socializar la función pública, que es administrar la justicia, los juzgadores que están en funciones se hayan percatado de lo que piensa la sociedad de ellos, de lo que piensa de que les llega tarde una sentencia, a veces no les llega, o es una sentencia que no entienden. Sí, Porque parece que el derecho solamente está destinado para los técnicos, entonces no hay sentencias claras. Tú no sabes si ganaste, si perdiste, si le sigues, te quedas ahí, no lo sabes. Tampoco hay tanta empatía. Yo les digo, ¿a alguien lo han atendido con debida diligencia? No, o sea, se nos olvidó que prestamos un servicio público, todos los servidores públicos y también en los tribunales. Entonces yo creo que te decía que no solamente son las normas legales, las fuentes del derecho legal las que tenemos que cumplir, sino también normas morales. Creo que aquí todos debimos haber hecho, firmar un compromiso social para cambiar nuestra actitud. Esta es una labor completamente técnica, pero profundamente humana. mira, también las personas piensan que las sentencias o las decisiones de los jueces y magistrados se dan a través de llamadas telefónicas de presión, que el presidente del Poder Judicial, pues, dicta por ahí alguna línea, o que incluso el presidente del Poder Judicial recibe línea del gobierno del estado. Esto es una percepción equivocada. ¿Cómo garantizar, primero, que sean incorruptibles y que, en segundo, que no se favorecen más que los intereses del que está implicado en un asunto? Pues mira, no sabría decirte si eso ocurre porque no me consta, pero sí hay algo que permite que los ciudadanos tengan un control de las resoluciones que emiten los juzgadores, y es el acceso a la información pública y la transparencia. Mira, yo quise buscar unos asuntos cuando me invitaron a un taller sobre desaparición forzada, ¿no? Dije, vamos a ver cuántos asuntos, porque el tipo penal es muy especial. Entonces dije, vamos a ver cuántos ha emitido el Poder Judicial. Y entré a su portal de transparencia. Y, ¿sabes? Solamente decía uno. Y no tenías acceso a la sentencia. Me parece, siempre hemos dicho que las sentencias hablan por sí mismas. La obligación es que estén fundadas y motivadas, o sea, que el precepto legal sea el aplicable y que los motivos sean eso, que se basen en los hechos y que nosotros como juzgadores, porque yo he sido juzgadora, que tú vayas en términos de los hechos y del derecho y que tomes una determinación. Puede ser cuestionable, pero para eso hay otra instancia. Pero ser cuestionable es distinto a ser emitida contrario a derecho, contrario a las pruebas o contrario a los hechos. Eso es absolutamente ilegal. Puede ser que pues el intérprete del derecho haya tenido otra visión, pero, ¿sabes? Siempre tendrían que estar al escrutinio de las personas. Y si tú revisas hoy los portales, están de adorno, no lo suben todos. Entonces, ¿cuál es una manera de tener un control? Pues revisando la consistencia de cómo ese juzgador va emitiendo sus resoluciones. Y si alguien tiene duda sobre ese tema, pues hay que consultarla. Tendríamos que tener disponible la sentencia. Fíjense lo que sucede en la corte. Nosotros vemos, porque son públicas las sesiones, ¿no? Y las discusiones, y vemos que todo el mundo se discute y dice, y entonces tú tienes que esperar. eh, no te puedes quedar con lo que hayan dicho en la sesión. Lo importante es cómo haya quedado el engrose, o ¿Ok? sea, cómo queda la sentencia. Eso es lo importante y eso es lo que es valioso para la ciudadanía y su consistencia. Creo que ese es un ámbito que el periodismo ha desaprovechado, porque si tú, a ustedes que les gusta hacer una investigación, investigaciones profundas, tú podrías revisar el trabajo de un legislador y decir, imagínate, vamos a hacerlo en retroceso. ¿Tú recuerdas que se inició una investigación y que ahora están sujetos a proceso todos los integrantes de un juzgado en Nicolás Romero, que tiene que ver un poco con esto que las personas han denominado el cartel inmobiliario, estas cuestiones? Y que no solamente el juez, el secretario y los técnicos y todo, sino también creo que familiares del juzgador, ¿no? ¿Cómo podrías revisar? Pues a ver, ¿cuáles son las sentencias que he emitido? Y vamos a revisar.
Y entonces creo que esas son formas de control. El acceso a la Sí. información pública es formas de control en estos ámbitos que generalmente no estamos Oye, Mirna, acostumbrados. dirán algunos que nos ven y nos escuchan, oye, pero pues sí, los impulsores de estas reformas han también promovido reformas para terminar con los órganos garantes y de acceso a la información pública. Sí. Entonces, eso también es una realidad y se ven también mayores limitaciones hacia el futuro en la tarea de pues, ser exhaustivos en la revisión pues, de transparencia. Mirna, ¿tú puedes decirle a quienes nos ven y nos escuchan que en tu actuación, pues nunca has resistido presiones, que no te han presionado, que tus decisiones han sido apegadas a la legalidad y que en la misma circunstancia te manejarías como magistrada del Poder Judicial del Estado de México? Claro, y las pueden revisar en mis sentencias, y las pueden revisar. Mira, yo recuerdo un asunto del que recibí muchas presiones por todas partes, y yo les decía: "Bueno, ¿de qué se trata esto?". Eh, mm, determinado tiempo, los prestadores, los que tienen una delegación, de funciones como son, los centros de verificación, o sea, el Estado tendría que hacerlo, pero puede válidamente delegarlo a alguien, ¿no? Y lo hace estos centros de verificación, y como es una, función reglada y derivada, tiene que estar muy específico lo que les toca hacer. Si no lo hacen, le pueden decir: "Oye, pues gracias, ya no te lo voy a renovar". Y ese fue el caso de como 17, centros de verificación en el estado. Entonces nos llegó al contencioso y pues llegaron a las diferentes salas regionales, ¿no? Pues la presidencia es muy administrativa, coordina el pleno, etcétera. Y de pronto, o sea, sí, o sea, empecé a recibir llamadas de molestia de abogados en el sentido de que dos de mis compañeros magistrados habían concedido suspensiones el último día de vacaciones y específicamente a la última hora sobre un asunto que después lo revisamos y francamente tenía muchas irregularidades. Entonces ahí te hablaban de todos, te hablaban los despachos, te hablaban los dueños y yo decía, bueno, ¿cuál es la forma en la que lo resuelves? Tú dices, mira, todo es legal y todo es abierto y todo es transparente. Muy bien, si yo te recibo, yo tengo por costumbre grabar, tener en las oficinas grabación de video y también de audio. Y eso lo aprendí en la fiscalía, bueno, ahora fiscalía, entonces procuraduría, porque ahí, o sea, recibías a 800,000 personas con todos intereses y además temas delicados en materia penal, ¿no? Porque cuando tienes la expectativa de que alguien puede ser privado de la Sí. libertad, como es la sanción en materia penal, pues todo el mundo hace hasta lo imposible para ver a todo el mundo, para ver si puede zafarse, ¿no? De este problema que surge. Y entonces yo lo que les decía, y tenía un anuncio muy grande que decía: "Hola, está siendo grabado ¿Ah, tienes una en biblioteca, video", Mirna? ¿eh? ¿Tienes una biblioteca, Mirna? Yo no, porque recuerden que todo lo que se genera, lo que se posee, es de las instituciones Okey. públicas, no era mío. Y bueno, pues también hay otro tema que me parece que son grabaciones que duraban, creo que solamente se podían tener cierto tiempo y luego ya se tenían que como reproducir otra vez, o sea, como No se borrar. guarda, no. Sí se guardaban un tiempo, pero recuerden, estoy hablando que yo estuve en la Procuraduría en el 2008 y entonces, como ahora, los servidores eran muy caros. Entonces, si tú querías grabar absolutamente todo, pues era costoso. Me recuerdo perfecto porque también en algunas ocasiones nos pedían, por ejemplo, grabaciones del año anterior. Pues no, ahí te encargo, no hay manera de tenerla de un año anterior. Pero sí había algunas, sobre todo donde ya sabíamos que había ciertas personalidades. Entonces tú decías, bueno, ¿y sabes qué? Cualquier incidente, hacías un acta. Ah, sí, como no, fíjate que hoy vino el abogado fulanito de tal y dijo esto. ¿Quién tiene fe pública? Tal venga, por favor. Y es más, o sea, procurábamos recibir a las personas con un secretario o con un ministerio público. Y les decías, oiga, mire, está aquí el secretario fulanito de tal que tiene fe pública, está aquí el ministerio público, por una razón, porque eso no dejaba lugar a dudas de lo que en la plática se había abordado. ¿Qué aprendiste de la fiscalía, Mirna? Porque, Uh, muchas de las cosas que tienen que ver con algunos procedimientos que luego se caen en los juzgados, en el Poder sí, Judicial, dicen: "Es que sí, mucho sí, tiene que ver sí. también el Ministerio Público, que no sustentó bien alguna carpeta de investigación". Vamos, la gente confunde y muchas veces Sí, dice: "No, es que es la culpa del procuración minis". con la Claro. administración
y el papel de los integrantes de las instituciones de Es seguridad correcto. pública. En las instituciones de seguridad pública están las policiales y las del Ministerio Público. Y entonces en las policiales tienes a los respondientes que son de los municipios y de la policía estatal. Y también tienes a los ministeriales, o sea, todo lo que son secretarios, ministerios públicos y todos los que actúen ahí, ¿eh? O sea, policías de investigación, pero también los que despliegan inteligencia, y todos están sujetos a un régimen de escrutinio muy severo para que puedan transparentar y para que puedan cuidar los derechos humanos. A nosotros en esta labor de ser ombudspersons, no sabes lo que es tener una reunión con personas de la fiscalía y con policías, porque dejamos que pues, se genere un diálogo y entonces lo primero que dicen es que por derechos humanos se genera la impunidad. O sea, culpan a los derechos humanos de Sí, muchas culpan a causas los que derechos pasan. humanos y entonces yo les pongo ejemplos, ¿no? Yo les digo, oiga, vamos a poner un ejemplo hipotético. Imagínate para cualquier policía municipal o estatal o policía de investigación, porque cualquier persona que presencia un acto que de suyo tiene la apariencia de que es un acto delictuoso, puede poner a disposición, pero los policías más, ¿no? Y además pueden presenciarlo en situación de flagrancia. Entonces yo le decía, imagínate, se los decía a Ecatepec, les decía, imagínate que te denuncian un acto en la comunidad, que casi no es raro, ¿no? Y entonces los policías saben cuando se trata de un acto administrativo que implicaría llevar al juez cívico o cuando ya se trata de la comisión de un delito, porque puede ser que sea un problema entre esposos, ¿no? Ok, bien, se puede llevar al juez cívico, pero resulta que el señor sacó una pistola y disparó. Ay, no, a ver, ¿qué crees? Eso de ser materia del juez cívico ya evolucionó a ser del Ministerio Público, entonces hay que llevarlo con el Ministerio Público. Pero resulta que los hechos ocurren en Jalostoc y que tienes que ir al Ministerio Público o a la Fiscalía de Jalostoc y te tardas 10 horas en llevar al presunto responsable. Yo les digo, oigan, ¿y qué hicieron esas 10 horas con él? Porque el señor, pues, el señor tiene derecho a notar en qué momento lo detienes, tú tienes la obligación de llegar al lugar y de inmediato subir al Sistema Nacional de Personas Detenidas para que la delimitación de su capacidad ambulatoria comience desde el momento que hay una intervención de ese Ujú. primer respondiente, ¿no? Y tienen que ir computándole, o sea, te suman. Oye, a las 48 horas, ¿cuántos llevas detenido? 4. Bueno, te las voy a sumar, ¿no? O sea, la gente no tiene por qué estar regalando sus horas de privación de libertad. Para eso tenemos estos derechos humanos. Y entonces luego no les da el tiempo, se agotan y de pronto, pues fueron detenidos en flagrancia por disparo de arma de fuego contra la señora, pero en el camino se enteran que esa arma de fuego pues tiene que ver con la comisión de un robo de vehículo con violencia. Pero pues como se enteran como después de las 30 horas, dicen, bueno, pues, y además traían narcóticos, Ujú. ¿no? Y entonces yo les digo, sí, pero él tiene derecho, pues, a que les muestres las cámaras. Es un poco lo que vimos en un operativo en donde llegan al lugar a revisar y de pronto, pues, alguien deja, unas bolsas por ahí, ¿no? Y resulta que esas bolsas por ahí, pues, creo que eran estupefacientes y entonces, pues, ya estamos hablando de un delito, pues, más agravado. Qué es en realidad ante lo que nos enfrentamos? A que las personas, yo creo que sí conocen, porque saben perfecto cuáles son los derechos humanos de las personas, pero tienen que cumplir ciertas metas de cuántas personas son ejecutadas de las órdenes de aprehensión, cuántas no sé qué. Y entonces en esa dinámica piensan pues que defenderlo, que respetar los derechos humanos. Fíjate que respetar es una obligación de carácter negativo para las autoridades. Quiere decir, abstente de violentar los derechos humanos. Y por otra parte tienen otra obligación que es la garantía, es despliega todo lo que tengas que hacer de carácter positivo, pero tú le garantizas que el Señor va a tener los derechos humanos que le acompañan. Claro, Y ¿cómo? sabes, no lo hacen y luego se quejan cuando estas personas van y Sí. denuncian y entonces dicen, pues acá el asunto, ¿por qué? Pues porque dice el Señor que lo detuvo el lunes a las 3 de la tarde, pero ¿qué crees? Los videos institucionales no los obtuviste, pero el señor vecino de al lado de la empresa pues tiene los videos y resulta que no fue en el lugar, en el modo ni en el tiempo como tú lo dijiste. ¿Cómo fue tu papel como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Mirna? Porque es tu cargo más reciente, tiene que ver mucho con
platicar y ver historias, yo creo que complicadas de los mexiquenses, y porque te tocó, pues, tener una relación institucional con 2 gobernados, un exgobernador Alfredo del Mazo Mm, Maza, actualmente una gobernadora, pues, la primera mujer gobernadora y que sí. representa a un partido político que nunca había, gobernado la entidad. Eh, ninguno de los 2 nunca hubo una llamada para algún asunto especial, decir: "Mirna, por aquí, pues, no hay que meterse". No, fíjate que siempre hubo una coordinación, lo cual no implicó que en el caso, de la comisión, y digo, todavía me faltan 2 meses para concluir, regresaré de esta licencia, eh, pues no, no, nunca hubo. Incluso te voy a decir algo, se puede ver en las recomendaciones. Recientemente, antes de tomar la licencia sin goce de sueldo, emitimos una recomendación para el sistema penitenciario. Siempre está el escrutinio de la Comisión de Derechos Humanos del sistema penitenciario. Sí, sí es, pero también, hemos emitido a otros municipios y también hemos emitido a otras dependencias. Y yo lo que quiero, resaltar es que con ambos gobernadores hubo una muy buena coordinación. Y en este último tramo, con la gobernadora, le dio, intervención y participación a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en la Mesa de Construcción de la Paz. Eso nos permitió, por ejemplo, que hoy hablemos sobre cuestiones que materialmente han impactado y mejorado la vida de sectores de personas en condición de vulnerabilidad. Específicamente, me quiero referir, y siempre lo diré, porque yo ya lo había puesto en conocimiento y estábamos muy preocupados de qué pasa con las infancias que crecen con las madres privadas de la libertad en los centros penitenciarios. Casi siempre traemos los números que reportan son entre 17 y 18 infantes dentro de los 6 centros penitenciarios donde hay mujeres y las condiciones eran terribles, terribles. Hoy han mejorado mucho. Es más, te podemos mostrar las fotos y sin que yo te diga que esto se trata de un área donde hay mujeres embarazadas y niños viviendo con madres privadas de la libertad, podrías pensar incluso, si no te muestro obviamente el caso Sí, de las rejas, como sería Nesa Sur, pero te podría mostrar, por ejemplo, Chalco, que cambió drásticamente. Bueno, es que era húmedo, era frío, no había luz, se goteaba, tenían que pues prácticamente esperar o hacer lo mismo si querían lavar su ropa con los demás. Los alimentos, todavía estamos en el tema de la revisión de los alimentos. Tú sabes que como ombudsperson yo entré hasta la cocina literal de los centros penitenciarios, porque la ley dice que la comisión es la única facultada para entrar a hacer supervisiones sin previo aviso a los centros penitenciarios. Así que yo comencé a hacerlo, porque bien lo dijiste, muchas quejas tienen que ver con el sistema penitenciario y fue donde íbamos sin previo aviso y fue donde me encontré estas cosas. En el penal de Chalco, yo le decía al director, porque llegamos al área de niños y entonces no había luz, era húmedo y tampoco tenían colchonetas o colchones y estaban como unas literas y había una niña que prácticamente era recién nacida de 20 días. Yo le emití una medida cautelar a ese director y le dije, oiga, yo no sé si usted ha entendido, pero ese niño lo tiene que cuidar más que si fuera su hijo. Le voy a decir por qué. Porque ese niño está bajo la custodia del Estado. Pero por ejemplo, llegamos y no estaba prendido el foco, ¿no? Y ya le dije, oiga, pero no hay luz. Ah, no, sí, la vamos a prender. Y de repente alguien dice, no, es que no, no está fundido, es que no tiene conexión. Y el director, se acaba de fundir en este momento. okey. Y Pero además hay ha encerramiento, ¿no? cambiado. Sí, sí, por supuesto. O Y hay sea, gente que está también sin sentencia y lleva años esperando sí, alguna determinación. muchos en materia federal, ¿Okey? nosotros hemos visto muchos temas de secuestro, sobre todo en Santiaguito. Hay que recordar que los centros penales, también pueden recibir personas privadas de la libertad que estén procesadas, en los centros penales, locales. Y eso ocurre mucho con los temas de delincuencia organizada, secuestro y temas de narcotráfico. Ahí en Santiaguito tenemos a muchas personas que están, pues, en estas Un condiciones. tema, yo creo que aparte del sistema penitenciario. Totalmente. Mirna, ¿cómo deben votar por ti las personas? ¿Cuántas mujeres más hay? Y preguntarte si no crees que fue una, ventaja ser presidenta de la comisión y candidata frente a otro resto de aspirantes que, pues, no tuvieron esa posibilidad, no tienen un cargo tan relevante como significa ser presidente de una comisión tan importante, yo creo que la más grande de los estados, ¿no?
Es la comisión, la más grande por el número de habitantes, luego le sigue la Ciudad de México, pero no es la comisión tampoco con más personal y menos con más De acuerdo a los retos que presupuesto. representa, ¿no? Es totalmente. Fíjate que yo creo que, las habilidades que adquirimos en la comisión representan uno de los baluartes para ir a esta campaña. Yo te decía inicialmente que requerimos refundar la judicatura y refundarla no solamente desde lo técnico, ahí todos somos iguales, todos somos abogados, abogadas, abogadas, porque también hay personas de la diversidad, todos tuvimos los mismos requisitos y pues yo creo que dentro de las habilidades técnicas que vamos desarrollando las personas, la obligación que debimos haber asumido potestativamente desde 2011 es que todos tendríamos que habernos hecho expertos en la aplicación de la transversalidad de los derechos humanos en cualquier intervención pública. Lo que me ha permitido la comisión es corroborar las formas de desigualdad en el acceso a la justicia y la dificultad que tienen las personas para poder ejercer sus derechos humanos y afinar. Mi vocación siempre ha sido humanista, no es la primera vez. Eh, a mí me parece desde que yo estudié la carrera que tuve un maestro que siempre nos decía que no olvidáramos el papel transformador que tenía el derecho para las realidades y que estaba dedicado a las personas y a la sociedad. Y luego en el Tribunal de Justicia Administrativa conocí el derecho humano a la buena administración pública, que es de corte europeo y solamente lo tiene la Ciudad de México y ahora llegó a nuestro artículo 5 hace 2 años, que es el derecho al buen gobierno y que yo espero que se siga desarrollando. Y entonces me volví una comprometida, comprometida absoluta de ese y de otro que es el derecho a la regularidad de la función o lo contrario, que es la responsabilidad patrimonial. Entonces me volví especialmente escrupulosa de cuáles son las obligaciones que tienen las personas. Eso representa un baluarte para esta elección, pero todos los operadores jurídicos, en el ámbito público o en el ámbito privado, nos impone la Constitución. Y desde 2011 que se reformó, nos dijo a todos, de hecho a todas las autoridades, pero en particular a los abogados, nos dijo, oye, fíjate que a partir de ahora la Constitución mexicana es humanista. Y tú tienes como autoridad 4 grandes obligaciones: proteger, respetar, garantizar y promover los derechos humanos. ¿Dónde? En cualquier ámbito en el que estés, todas las autoridades. Y luego nos dijo, oye, y toma como principio y método la igualdad, porque está prohibido discriminar. Y también nos dice en la última parte, sé muy puntual cuando ubiques las circunstancias de vulnerabilidad de las personas. ¿Para qué? Para que les generes esta posibilidad de estar en igualdad. Eso debimos haberlo estudiado, Ujú. practicado, operado todos. Y esa pues sería probablemente el único reforzamiento adicional que he tenido como ombudspersons y bueno, como candidata en esta elección inédita. Un mensaje final para que nos puedan ver y escuchar, y sobre todo que les expliques, si ellos deciden, cómo elegirte en las urnas. Gracias. Pues esta es una elección inédita, es una elección histórica, es una elección ciudadana, en donde los ciudadanos van a elegir a otros ciudadanos que no deben de perder de vista, que son personas resolviendo problemas de otras personas. Y entonces debemos aprovecharlo. Y no solamente en este momento de la elección. Después, cuando comience el ejercicio de la función, yo deseo, les pido a los ciudadanos que estén muy pendientes, como lo acabas de decir tú, oye, vamos a revisar que las personas sean regulares, las juzgadoras, en el ejercicio de sus funciones, que no se tarden, que no tengan presiones del exterior, que realmente sean técnicos y que además sean humanistas. Y para eso se hizo estas elecciones. Yo no hablaría de complejidad, hablaría de que son completamente diferentes. Vamos a tener una boleta que no hemos visto antes, en donde no habrá partidos políticos, porque aquí no hay partidos políticos, donde habrá ciudadanos que vamos a estar enlistados en una columna de mujeres, otra enlistados en una columna de hombres, y donde, a diferencia de las elecciones ordinarias, por ejemplo, en mi boleta, que es una de las 10 que les van a dar, y la mía es la verde clarito, donde se eligen a magistradas y magistrados. Ahí podrías tú elegir hasta 13 personas
¿Cuándo habíamos pensado en eso en otra boleta? No, solo cuando elegimos las planillas de los regidores, los presidentes, etcétera. Y entonces tú tendrás la oportunidad en una forma distinta, los cuadros van a ser muy chiquitos, hagan de cuenta que es como si fuera una quiniela, te ubicas en el color de la boleta, en mi caso es la boleta verde clarito, y en el primer recuadro que encuentres, que es de color lila, escribes el 04. ¿Por qué? Porque es la manera en la que las autoridades electorales decidieron que nos identifican como candidatos. Estamos en una manera progresiva, comenzamos desde las mujeres hasta los hombres, viene nuestro nombre y vienen los recuadros. En el caso de las magistraturas y en el caso de los juzgados, hay por materias, esa es la única diferencia. Y decidieron asignarles colores, pero si tú te ubicas en la boleta verde clarito, que es donde se eligen a magistradas y magistrados, y en el primer recuadro escribe 04, pues estás teniendo la garantía y el compromiso de una verdadera justicia humanista y además la vocación legítima del servicio que nos permita refundar esta judicatura para hacerla más eficaz, más sólida, pero sobre todo más empática con la ciudadanía. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Pues muchas gracias y hasta la próxima.